Un cierto SCP-6180 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 ¿Dónde está? Gritó un hombre, sosteniendo un cuchillo cerca de la garganta de otro. El hombre amenazado escupió en la cara de su interrogador, quien se tambaleó antes de asestarle un brutal gancho. El hombre escupió sangre al caer al suelo, atado a su silla. El interrogador se agachó junto a él por segunda vez, lo apuñaló y le retorció un cuchillo en la herida. El hombre gritó de dolor. ¿Dónde está? El hombre no dijo nada, pero siguió gritando al sentir la punta del cuchillo rozando su hueso. Se detuvo, jadeando con fuerza, pero sin dejar de mirarlo desafiante. ¿No dices nada, eh? Ya veremos. Se levantó y se dirigió a una pequeña mesa, donde tomó un pequeño frasco de líquido y lo vertió en una jeringa. Esto, dijo. Te nublará la mente y nos ayudará a encontrar las respuestas que buscamos. Sumado al dolor que sentirás, pronto lo soltarás todo. Entonces el interrogador se acercó a él, sosteniendo la jeringa en su mano, se agachó una vez más. Última oportunidad para hablar. El hombre se estremeció, pero cerró la boca. El interrogador frunció el ceño y le clavó la jeringa en el brazo. A medida que el líquido se extendía por su organismo, el hombre empezó a reír, llorando de alegría, pero también de tristeza. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó el interrogador, agarrando el cuello de su víctima. Voy a morir, respondió el hombre con una sonrisa triste, y efectivamente, su cuerpo se puso rígido antes de aflojarse. Los ojos del hombre se pusieron en blanco antes de que empezara a echar espuma y a sufrir espasmos. El interrogador se levantó y buscó otro frasco, intentando desesperadamente inyectar el antídoto, pero fue en vano, pues el interrogado murió, con sangre, saliva y otras sustancias goteando por todos sus orificios, incluidos los poros. El interrogador gritó de rabia y arrojó su cuchillo contra la pared. Otro hombre entró en la habitación en silencio antes de darle una palmadita en la espalda al hombre enfurecido. Tranquilo, Mateu dijo. ¡Qué asco! El interrogador se calmó y exhaló profundamente. Sí, tienes razón. Intenta ver si puedes hacer algo con su cerebro, George. Voy a limpiar esta sangre, dijo, deslizándose a otra habitación mientras George se agachaba junto al cadáver, pintándole un pentagrama en la cara. Entró al baño y se echó agua en la cara. Se miró en el espejo y suspiró. Estaba en un estado lamentable, ojeras le rodeaban los ojos, llevaba el pelo despeinado y una barba de 3 días. Maldijo en gaélico. Maldito sea ese presidente, malditos los altos taumaturgos y malditos esos agentes de la fundación. Eran escurridizos como anguilas, duros como osos y suicidas como avispas. Debía de ser el 4º agente de la fundación que consiguieron localizar en una semana, el tercero anterior se había suicidado antes de que pudieran capturarlos y el último simplemente los engañó para que lo mataran. Se secó la cara con una toalla y miró con disgusto su camisa blanca. Se la quitó, mostrando un cuerpo musculoso antes de ponerse una camiseta y una sudadera con capucha. Buscó sus herramientas en la camisa, las metió en los bolsillos de la sudadera o en los pantalones y salió del baño. George y él se encontraban en una casa abandonada cerca de Los Ángeles. Afuera, la nieve caía sobre los pinos. Habían sido una búsqueda inútil por todo el país. Habían partido de Filadelfia, habían ido a Florida y Iowa antes de llegar finalmente a California. A pesar de no haber avanzado nada, sentía que estaban cerca, muy cerca. Regresó a la sala principal para preguntarle a George sobre su hallazgo. Encontró a su amigo, arrodillado junto al cadáver, frunciendo el ceño con frustración mientras hundía su cuchillo de obsidiana en el corazón del cadáver, murmurando una letanía en un idioma antiguo y secreto. Cosa caraet du espíritu vet punu. Terminó su cántico, cortándose la palma con el cuchillo de obsidiana ya ensangrentado. Su sangre se mezcló con la de los cadáveres. Frunció aún más el ceño y su rostro se tensó antes de suspirar, abriendo los ojos para encontrarse con los de Mateu. Negó con la cabeza. No sé qué le dieron, pero sus recuerdos están negros y aparece la palabra confidencial. Debió ser la reacción causada por el suero de la verdad o lo que sea que le dieron. O le pusieron un bloqueador de hechizos en la mente, pero lo dudo. Debería haberlo superado. Maldita sea, dijo Mateu, sentado en un sofá. Necesitamos refuerzos en este caso. Sí, asintió George, tomando lugar junto a su amigo. ¿Por qué acordamos esto otra vez? Preguntó Mateu.
Creo que Chandar nos envió porque no dejabas de insistirle sobre que éramos operadores de campo y no oficinistas. Oh sí, me arrepiento un poco. Yo también. Oye, no te hagas el inocente. Estabas conmigo cuando le pedimos a Chandar que nos ayudara a devolver al campo, protestó Mateu. Supongo que tienes razón, gruñó George. Los dos permanecieron en silencio antes de reírse entre dientes. ¿Quieres una cerveza?, preguntó George. Claro que sí. George se levantó y fue a la cocina a tomar unas cervezas frías del mini refrigerador. Mientras tanto, Mateu se acercó al cadáver, le dio una patada suave antes de suspirar. Agachado, dibujó runas con un rotulador rojo, cargó el cadáver sobre sus hombros y lo arrojó a una bañera antes de chasquear los dedos. El cuerpo se incendió, ardiendo a una velocidad alarmante, consumiéndolo. Solo quedaron las prendas, que parecían ignífugas. Agarra eso, gritó George mientras le lanzaba una cerveza a Mateu, quien la atrapó sin mirar. Lo abrió con su encendedor y dio el primer trago. El amargo sabor del alcohol le recorrió la boca y la garganta. Suspiró y cogió la ropa. Qué lástima que también hubiera usado un hechizo antifuego para quemarla. Estaba a punto de hacerlo cuando algo cayó del bolsillo interior del traje. Curioso, se agachó y lo cogió. Juró haber revisado a fondo el traje y haber mirado el objeto. Era una fotografía. Mostraba a la exagente, una mujer rubia de unos 30 años y una niña de menos de 10. Todas sonreían alegremente. Tras ellas se veía la playa de Santa Mónica. Cuídate y vuelve, estaba escrito en la foto. Mateu puso los ojos en blanco. Qué cliché, se suponía que un agente no debía llevar nada que lo identificara. Este era idiota o demasiado arrogante. Pensándolo bien, probablemente eran ambas cosas. Al tomar un segundo trago de cerveza, se dio cuenta de algo y se atragantó con la bebida. Tosió el alcohol mientras George le preguntaba si todo estaba bien. Tengo una pista, dijo. ¿En realidad? Sí, mira esto. Lanzó la foto como si fuera un frisbee y George la atrapó. Su compañero miró la foto antes de arquear una ceja. ¿Una mujer y un mocoso?, preguntó incrédulo. ¿Cómo nos van a ayudar? Las familias de los agentes desconocen el trabajo de sus maridos. Mateo se acercó a él y le señaló las palabras. Ten cuidado ahí fuera y regresa, significa que ella sabe que él está haciendo algo peligroso, podría ser contratada por la fundación. O su tapadera es ser un agente del FBI, de la CIA o cualquier otra posición peligrosa. Quizás, pero tenemos que intentarlo. A estas alturas, pronto nos encontrarán. Si tenemos que encontrar algo, es ahora o nunca, dijo Mateu, mirando fijamente a su amigo. ¿Por qué no? ¿Pero sabemos siquiera dónde están? O sea, Cesat es poderosa, pero encontrar esas caras en Estados Unidos, con todos los cálculos que está haciendo, con todo el caos que está ocurriendo, llevará mucho tiempo. No hace falta. Esta foto la tomé en la playa de Santa Mónica. Fui allí una vez, y cuando dice regresa a casa, significa que deben vivir en Los Ángeles o al menos en California. Bueno, eso es todo, Sherlock. Preguntémosle a Cesat. Vamos, es lógica básica. Simplemente no puedes usar el cerebro. Sí, lo que tú digas, dijo George mientras tomaba un bolígrafo. Se lo llevó a los labios y habló. Solicito conexión inmediata con Cesat, código SI4 Sigma 5 Wyvern 0 Ro 8. Acceso concedido, agente, ¿qué respuesta busca?, dijo una voz femenina. Necesito reconocimiento facial y la localización de esta persona, dijo, sosteniendo el bolígrafo de forma que el bolígrafo quedara orientado hacia la foto. Filtro a Los Ángeles, Estados Unidos, año actual, continuo actual. Por favor, esperen, listo. Abigail Winchester y su hija Diana Winchester. Residen en el circuito North Seaglass 6000. ¿Desea más información?, preguntó la voz. No, gracias. Fin de la comunicación, dijo George, guardándose el bolígrafo en el bolsillo. Preparémonos, volvamos a vestirnos de gris. Sonrieron. Volver al campo no fue tan malo después de todo. Otro que muerde el polvo. O mejor dicho, una vez más mordió el polvo. Touma se levantó con expresión de dolor. Vamos. Muéstrame lo que tienes. Giró la cabeza para ver a Wanda en guardia, con los puños en alto y saltando ligeramente hacia un lado. Ambos jadeaban con dificultad. Llevaban una hora entrenando cuerpo a cuerpo. Touma, al principio, se había mostrado confiado. Era un buen luchador cuerpo a cuerpo y su premonición, perfeccionada con los años, le había salvado la vida a menudo frente a mejores luchadores. Pero no con Wanda.
Ella había podido contrarrestar la mayoría de sus ataques y tirarlo brutalmente al suelo varias veces. Hizo crujir los nudillos y le indicó que se levantara. Wanda, por su parte, actuó como si todo estuviera bien. No era así. Había estado demasiado cerca de la victoria. En una pelea real, incluso podría haber perdido. Nunca había visto a alguien tan reactivo como él en su carrera. Sin embargo, le faltaba técnica y fuerza. Como sospechaba, no tenía muchos conocimientos formales de lucha, lo que resultaba en un estilo de combate callejero, combinando esquivas y golpes rápidos. Eso habría estado bien contra matones o personas sin entrenamiento, pero no contra lo que pudieran enfrentar. Touma se levantó, se colocó en posición y se mantuvo firme mientras Wanda comenzaba a rodearlo. Ella se acercó lentamente, antes de lanzar un gancho de derecha. Él lo atrapó con la mano derecha e intentó torcerle el brazo. Ella lo pateó en el estómago, obligándolo a soltarse. No se detuvo y le lanzó una ráfaga de golpes, que él esquivó. Él logró sujetarla por los brazos, la atrajo hacia sí y le dio un cabezazo. Ella se tambaleó hacia atrás, apretándose la cara. Él se detuvo, mirándola preocupado. La golpeó demasiado fuerte. En el calor del momento, actuó por instinto. «¿Estás bien?», no terminó porque ya no tenía los pies en el suelo. Cerró los ojos al ver el techo, preparándose para el dolor. Fukuda, pensó al caer al suelo. Una vez más, mordió el polvo. Gimió de dolor y se levantó. Su espalda le decía que se mantuviera agachado, pero su orgullo le decía que se mantuviera en pie. Mi abuela pega más fuerte. Vamos, hermano. Suspiró, ¿por qué hizo esto? Una voz desconocida lo interrumpió. No conseguirás nada simplemente golpeándolo repetidamente. Ambos se giraron y vieron a un hombre recostado en una silla. Llevaba el rostro cubierto por un sombrero de ala ancha y la bata abierta, dejando al descubierto una camisa negra con corbata. Parecía bastante regordete al verlo, y Wanda no pudo evitar sentir asco. Touma simplemente miró al extraño con curiosidad. Estaba seguro de no haber visto entrar a nadie. Si intentas enseñarle a pelear, hazlo bien. Tirarlo al suelo sin sentido no servirá de nada. Wanda arqueó una ceja. ¿Quién eres? Solo soy un científico aburrido. Madre mía. Mírala ahora. Mejor me voy, dijo, y antes de que Wanda pudiera hacerle más preguntas, salió. Al salir de la sala de entrenamiento, Alto Clef, jefe de la división de entrenamiento y desarrollo, frunció el ceño. Así que era él. En efecto, lo tenía. Podía presentirlo. Era peligroso. Demasiado. Su ceño se acentuó al sumergirse en las profundidades del sitio. 19. En la sala de entrenamiento, Wanda estaba lista para entrenar de nuevo con Touma cuando él suspiró y cayó de espaldas. Ella arqueó una ceja. ¿Qué estás haciendo? Es inútil, simplemente me vas a tirar al suelo y eso es todo. Vamos, así se aprende, combatiendo. ¿Pero por qué necesito aprender? Ella se detuvo. Pensándolo bien, ¿por qué necesitaba aprender a luchar? Para sobrevivir a las misiones. ¿Pero por qué necesitaba ir a misiones? Porque lo habían reclutado en Alpaniner. ¿Por qué estaba en Alpaniner? Porque estaba bajo custodia de la fundación. Pensándolo bien, solo necesitaba aprender porque la fundación lo obligaba a luchar por ellos. Ella se sentó a su lado. Porque quieres proteger a la gente. O sea, accediste de inmediato a ayudar a dos desconocidos retenidos como rehenes por terroristas sin dudarlo. Miró al techo. Sé que la fundación no es la organización más graciosa del mundo, pero estamos haciendo todo lo posible para proteger a la gente. ... Sé que nunca quisiste esto, pero quizá te guste. La fundación te recompensará por todo lo que has hecho. Tal vez, pero la fundación realmente está haciendo lo correcto. Claro. Dijo Wanda de inmediato. La fundación es la mejor organización que existe. La coalición está compuesta en su mayoría por fanáticos, fascistas, indiferentes a los normales, o a las tres cosas a la vez. La insurgencia son traidores, solo un grupo de inadaptados, criminales y lunáticos. Ni hablemos de la URI, ni siquiera pueden proteger una ciudad. Y todos los demás cultos, religiones y corporaciones anómalas son unos idiotas movidos por sus propias ambiciones. Terminó su discurso con cara de disgusto. Vaya, seguro que sabes mucho sobre los demás. Sí, he trabajado lo suficiente como para saber algunas cosas sobre ellos. Pero la verdad es que la fundación es la mejor. Te lo juro. Touma permaneció en silencio durante unos minutos. Confiaré en tu criterio, dijo, haciéndola sonreír radiantemente.
Pero ojalá tuviera más libertad, ojalá pudiera escaparme. ¿Por qué no preguntas? Preguntó ella, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Tu formulario de solicitud. Puedes pedir tiempo fuera de la oficina. Iris tiene algunos. Como también eres miembro de Alpha 9, deberían aceptarlo. ¿En serio? O sea, ¿no se preocuparían por algo así? Un poco, pero tarde o temprano tendrán que ceder. No sería ético hacerlo. Preguntaré sobre ello entonces. Genial, entonces arriba. Vuelve a ello, compañero. Sí, dijo débilmente. Al ver su falta de motivación, recordó las palabras del desconocido. Entrenar sin parar no le enseñaría nada, solo aumentaría su ya considerable resistencia y le haría sentir asco por entrenar. No, tenía que enseñarle técnicas, entrenarlo. Igual que esos viejos bastardos de sargentos instructores. Dios mío, Carter. Así no, Carter. Cógele la muñeca y dale un puñetazo en el estómago. Sí, así. Ahora tíralo al suelo. Bien. Parece que sabes hacer algo más que arrastrarte por el barro, recluta. Te dije que pararas. Tírate al suelo y dame 10. O el aún peor instructor de la fundación. Malditos cobardes. Dije que agarraran el brazo, se retorcieran y se lo echaran al hombro. Malditos cabrones. No es difícil. Dios mío. Cada año empeoran. A Carter le gusta eso. Vaya tiro, ¿eh? Le gusta, malditos. ¿Qué crees que estás haciendo ahora, Carter? Tírate y dame 50. Sigue así si no quieres que te dé una patada en el culo. El problema era que Touma no era soldado ni instructora. Los pocos militares que tenía eran simplemente buenos gritando y recitando técnicas de manual. Tenía que obligarlo a aprender. Mientras pensaba, Touma vagaba por la habitación. Había permanecido en silencio durante unos minutos y, literalmente, no hacía nada. Él suspiró. Sin embargo, alguien entró en la habitación, lo que hizo que ambos se volvieran hacia la puerta. Mishimoto entró silenciosamente, asintió a Wanda y saludó a Touma. Hola, señor Kamihou. ¿Está disponible para hablar con usted en mi oficina? Wanda estaba a punto de intervenir, pero Touma se le adelantó. Sí, creo, dijo, mirando a Wanda de reojo. Haría lo que fuera por librarse a esta tortura. Wanda lo miró sorprendida, volvió la vista hacia Mishimoto, que lo esperaba, y suspiró. Asintió, dando su consentimiento. Mishimoto asintió, satisfecho, e hizo un gesto a Touma para que la siguiera. Él se despidió de Wanda, quien respondió con la misma amabilidad, y pronto la siguió por el anodino pasillo del sitio. Los trabajadores iban de un lado a otro, de arriba a abajo. Como siempre, el sitio, 19 bullía de vida. Muchos se hicieron a un lado mientras Touma seguía a su salvador. Bajó la mirada, bastante entristecido por la falta de libertad, pero nada era peor que el trato que le daba el personal. La mayoría lo evitaba, por miedo o asco. Era deprimente, era un bicho raro a sus ojos. Lo sacó de sus pensamientos un gorgoteo. Extrañamente, el sonido de las conversaciones había cesado. Levantó la vista, justo a tiempo de ver una masa naranja que se acercaba a toda velocidad. Retrocedió, presa del pánico, y en pocos segundos logró analizar lo que se dirigía hacia él. Era, en efecto, una gran masa naranja, gelatina. Aún más extraño, poseía grandes ojos negros que irradiaban felicidad y ternura. Se deslizaba como una babosa por el suelo, pero mucho más rápido. La criatura emitió un gorgoteo agudo pero adorable. Abrió unas grandes fauces desdentadas, llenas de caramelos y chocolates. 3 guardias corrían detrás, intentando contenerla. 999, vuelve muchacho. Risas, silbidos, sonrisas amistosas y saludos provenían del personal, dirigidos al pequeño demonio naranja. Pronto se transformó en desconcierto y pánico cuando la masa se lanzó contra Touma. Saltando sobre el desafortunado chico, lo derribó al suelo. Cuando su espalda estaba a punto de golpear el duro suelo, fue amortiguada por una sustancia espesa y pegajosa. Touma abrió los ojos al sentir su estado actual. Estaba envuelto hasta el pecho por una gruesa capa de sustancia viscosa de color naranja brillante. Intentó moverse, pero estaba firmemente sujeto al suelo. Notó que su mano derecha estaba libre, la sustancia viscosa le llegaba justo a la mitad del antebrazo. Comprendió que la cosa que lo montaba era anómala y que tocarla con su mano derecha la mataría, e incluso Touma sintió que no podía decidirse a acabar con su vida. Decidió permanecer inmóvil, confiando en que los guardias lo ayudarían. Esperaba.
Mientras se concentraba en la criatura, notó pequeños zarcillos cerca de su cara y cuello. Extrañamente, comenzó a relajarse, recordando cosas felices. Los zarcillos finalmente le tocaron la cara. Se resignó a cualquier horrible destino que le sobreviniera, pero extrañamente, los zarcillos le hicieron cosquillas. Cosquillas como una interacción humana diseñada para hacer reír a alguien. Y vaya si rió. Rió, resopló y rió a carcajadas mientras le hacían cosquillas sin piedad. La criatura adorable arrullando y riendo sola. Ja 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 ja. Para. Jaja, sus súplicas fueron en vano, pues la taimada mancha gorgoteaba lo que parecía un desacuerdo. Mientras el abrazo continuaba, no pudo evitar sentirse feliz. El aroma a cacao invadió su nariz, relajándolo aún más. Se dejó hundir en la mancha, riendo. Continuó durante incontables minutos, calmándolo, haciéndolo reír y relajándolo antes de que el abrazo terminara. La feliz anomalía se desprendió de él, gorgoteando alegremente. Touma se levantó, secándose las lágrimas de alegría. Los 3 agentes de seguridad se acercaron a la masa gorgoteante, intentando distanciarla de Touma. Al final, 999 se marchó, saludando alegremente a un Touma que aún reía entre dientes. Observó cómo la baba naranja se alejaba arrastrándose y se dio cuenta de que nunca se había sentido tan bien. Quizás sí antes de perder la memoria, pero ahora mismo, había sido el mejor momento de su vida. Apenas notó al personal a su alrededor, que hablaba en susurros. Algunos incluso sonreían, riéndose de la ternura de la interacción. Veo que conociste a 999, dijo Mishimoto, acercándose detrás de él riendo. Jaja, ¿sí? ¿Siempre es así? Preguntó. Creo que sí. Si pudiéramos irnos, mi oficina no está lejos. Por supuesto, dijo, siguiéndola. No lo admitiría, pero le alegraba que 999 animara a Touma por 3 razones. La primera era que Touma se lo merecía. Con todo lo que había hecho en los últimos días, un pequeño pero eficaz descanso como este era necesario. La segunda era la inmensa ternura de lo sucedido. Estaba segura de que incluso al asesino más despiadado se le derretiría el corazón al verlo. Lamentaba no haberlo filmado, pero grabar vídeos dentro de la fundación sin autorización estaba prohibido. Por último, la interacción la ayudaría en lo que había planeado. Era imprevisto, pero bienvenido. Pensándolo bien, quizá fuera poco ético. Entró en su nueva oficina, seguida por Touma. La oficina era más pequeña que la anterior y bastante sosa, con los pocos carteles de propaganda de la fundación que la llenaban de colores brillantes. Se sentó en la silla de su escritorio e invitó a Touma a hacer lo mismo en el sofá. Él se sentó en lugar de acostarse, esperando a que ella hablara. ¿Sabes por qué te hice venir? Preguntó, juntando ambas manos y apoyando la cabeza sobre ellas. No, respondió, todavía aturdido por su encuentro anterior. Bueno, es muy sencillo. Solo quiero saber más de ti, respondió ella con una sonrisa. ¿Te refieres a una charla informal? Preguntó curioso. Exactamente. No te importa, ¿verdad? Por supuesto que no, dijo sin pensar. Genial. ¿Dónde vivías en Japón? Antes de Ciudad Academia. Empezó agresivamente. Apartó la mirada, sintiéndose un poco más incómodo. A decir verdad, no tenía ni idea. Kansai, sí Kansai. ¿Vivías en Osaka? Sí, sí. Mentiroso, pensó, pero mantuvo una expresión positiva. No podía ocultarlo. Interesante. ¿Por qué mentiría? ¿Por qué fuiste a Ciudad Academia? Fue más bien decisión de mis padres. Me enviaron allí después del kinder. Oyeron que era una ciudad estupenda para estudiar. Conseguí entrar. Interesante, entonces tus padres no vinieron contigo. Touma, a pesar de su estado aturdido, comenzó a sentir que la conversación se estaba convirtiendo en un interrogatorio, pero siguió respondiendo. No, Ciudad Academia solo acepta un puñado de adultos y trata de traer principalmente estudiantes. Veo. Sabía que algo no iba bien. Él le había hablado de sus padres. No eran de esos que hacen eso. Así que esto trajo 2 problemas. O Touma mintió sobre sus padres o sucedió algo tan terrible que los obligó a enviar a su hijo a otro país donde apenas lo verían crecer. Ambas cosas podían explicar su evasiva sobre su pasado. Tenía que indagar más. ¿Y tú, Mishimoto-san? Preguntó, rascándose la cabeza, intentando desviar la conversación. Ella notó su atención y su ya alta sospecha aumentó aún más. Sin embargo, como seguía siendo una conversación, decidió seguirle la corriente. Así sería menos sospechoso.
Quizás había sido demasiado directa. ¿Y yo qué? Preguntó con precisión. Bueno, ¿de qué parte de Japón vienes? Soy de Tokio, de Azabu más específicamente, dijo. Guau, eres un oujo. Dijo que sabía que Azabu era el barrio más caro de Tokio. Era el tipo de barrio del que venía gente como la del jardín escolar. Mishimoto apartó la mirada, apretando los dientes. Debería haber mentido. Si él supiera que era de clase alta, podría desconfiar más de ella. Al fin y al cabo, siempre había una brecha entre las clases sociales y dudaba que el mundo de Touma fuera diferente en ese sentido. Y aún así, odiaba que la llamaran así. Era el tipo de cosas que le recordaban a su familia. No, puede que haya nacido allí, pero no soy Youjo. Contestó ella. Él asintió antes de hacer una segunda pregunta. ¿Cómo llegaste a trabajar para la fundación? Tenía mucha curiosidad por saber cómo reclutaba la fundación a su personal. Logré faltar a algunas clases y terminé en la universidad cuando estudié allí. La fundación tiene contactos en casi todas las universidades, facultades y academias. Me ofrecieron un trabajo y lo acepté. Sabía que podría ser muy interesante. Respondió. Siendo honesta, estudió psicología solo para contradecir a su padre. Aceptó la oferta de la fundación solo para escapar de sus garras. Al final, agradeció el trabajo. Nunca quiso lo que él le había impuesto. A menudo había acariciado la idea de escapar sola, pero sabía que el alcance de su padre era simplemente demasiado grande. La fundación le había prometido un nuevo comienzo, nadie que la rastreara, anonimato total y la posibilidad de descubrimientos revolucionarios. No dudó en hacerlo. Había encontrado su camino. Hablando de eso volvió a tomar el control de la conversación. ¿Qué estudiaste en Ciudad Academia? ¿Tienes una carrera específica o general? Tenemos principalmente cursos científicos, como algunos sobre Espers o la realidad personal. Ah, sí, los famosos Espers y su realidad personal. Al igual que los manipuladores de la realidad, esos Espers proyectaban su realidad al mundo. Touma habló de ellos. Eran muy peculiares. Si bien los manipuladores de la realidad eran difíciles de encontrar, y los verdaderos tenían su poder desde su nacimiento, crear a estas personas mediante métodos científicos y con tanta efectividad era aterrador. Al menos eran niños o adolescentes, así que eran menos peligrosos, pero ¿qué podría pasar cuando crecieran y se convirtieran en adultos? Podrían causar mucho daño. Le alivió saber que estaban a unas pocas dimensiones de distancia. Eso debió ser muy interesante. Pero dime, ¿qué hiciste fuera de clase? Dudó, abriendo la boca antes de cerrarla. Sus ojos observaban cada músculo de su rostro, analizando hasta el más mínimo movimiento. En ese momento, era como un libro abierto ante ella. Nada, realmente. Tenía mucha tarea. Mintió por segunda vez. Puede que tuviera mucha tarea, pero ella sabía que hacía cosas. Probablemente peligrosas, lo que explicaba las cicatrices en su cuerpo. Insistió. ¿Incluso en la secundaria o la primaria? Y en ese momento, observó algo nuevo, algo que nunca había visto, pero que aún podía interpretar. Él no lo sabía. No mentía, no, simplemente no tenía ni idea. Ella había hablado con el médico y sabía que algunas de sus cicatrices se remontaban a la primaria e incluso al jardín de infancia. Estaba completamente atónita. ¿Cómo podían no saberlo? No le sorprendería que mintiera, lo había hecho desde la primera entrevista. Pero esta vez lo pilló desprevenido, sin tiempo para mentir. Él no lo sabía. Ella no le preguntaba por un recuerdo específico. Lo que preguntaba podía responderse fácilmente. Pero allí estaba él, como un ciervo a la luz del día. Aturdido y presionado, no tenía ni idea, mientras intentaba encontrar una mentira. Estaba a punto de interrogarlo cuando se escuchó una voz desde el interfono de su escritorio. Se le pide a SCP-0000 que regrese lo antes posible a su cámara de contención. Touma, una vez más, aprovechó la excusa para salir de una mala situación. Agradeció a quien le hubiera concedido esas 2 escapadas, sabiendo que su suerte se había prolongado para el resto del año, y apenas estaban en febrero. Oh, parece que tengo que irme, dijo, dirigiéndose a la salida. Mishimoto tensó el rostro con frustración. Estaba a punto de descubrir qué le había pasado a Touma. Suspiró, sería para otra ocasión. Cuando él estaba a punto de irse, ella lo detuvo. ¿Sabes dónde está? Se detuvo, no lo hizo. El sitio era literalmente un laberinto. Los mismos pasillos anodinos se extendían interminablemente, con muy pocos puntos de referencia para ubicarse y ninguna indicación.
Según Wanda, estaba diseñado para impedir que la gente escapara, que las fuerzas invasoras avanzaran fácilmente hacia el sitio. Se esperaba que todo el personal supiera a dónde ir. Sin embargo, a veces tardaba meses en aprender a navegar por las entrañas del sitio. Incluso Wanda se perdía a menudo y tenía que preguntar para llegar a dónde quería ir. Touma echó la cabeza hacia atrás, mirando a Mishimoto a los ojos. Ella rió para sus adentros al ver su expresión incómoda y avergonzada. Solo esbozó una leve sonrisa. Se levantó y se dirigió a la puerta. Sígueme, sé cómo llegar, dijo ella, guiando el camino. Caminaron en silencio durante unos minutos, rodeados de una atmósfera bastante incómoda. Mishimoto rompió el silencio. ¿Qué tal te parece el sitio, 19 hasta ahora? Preguntó con indiferencia. Tardó un poco en responder. Mi habitación es más grande, supongo que eso está bien. ¿Y tú? Ella sonrió. Bien. A decir verdad, fue allí donde se sintió como en casa. A pesar de la insulsez y el peligro del sitio, no pudo evitar sentirse como en casa. Todos allí eran genios. El personal estaba compuesto por las personas más brillantes que se podían encontrar en la Tierra. Por fin la trataban como a una igual y podía tener largas y significativas conversaciones sin ser rechazada ni ser tratada con altivez. No corría ningún rumor a su alrededor. Se fundía con la multitud de científicos. Eso era exactamente lo que deseaba. Incluso los guardias eran notablemente inteligentes, quizá no en la interacción social. Pero contaban con una amplia formación científica y psicológica. Bueno, excepto por su nuevo jefe. El Dr. Briggs, a pesar de su genio, era probablemente el hombre más loco e irritante que había tenido la desgracia de conocer. Estaba legítimamente emocionada y agradecida ante la perspectiva de trabajar bajo su mando. Era una leyenda de la fundación. El tipo de hombre que se suponía debía permanecer en la sombra, pero cuyas hazañas eran simplemente demasiado legendarias, demasiado importantes para ser ocultadas. Era uno de los famosos jinetes del apocalipsis de la fundación, junto con el Dr. Clef, el Dr. Gear y el Dr. Kondraki. Esos cuatro eran los pilares del folclore de la fundación. Numerosos rumores circulaban a su alrededor. Algunos decían que habían salvado el mundo y dimensiones enteras. Otros decían que se enfrentaron a algunos de los SCP más peligrosos que existían y salieron victoriosos. El más extravagante era que el Dr. Kondraki había logrado montar a SCP-682, como a un caballo, e incluso lo había vencido. Este último probablemente era falso. En fin. Se sintió terriblemente decepcionada al descubrir que el legendario Doctor Inmortal era un imbécil insufrible. Era altivo, arrogante y jugaba con la vida de quienes lo rodeaban. Incluso le propuso que le diera masajes de barriga a 682. Era un sociópata que había presentado a los reclutas de la fundación haciéndoles conocer algunos de los SCP más peligrosos, como 173 y 049, mostrándoles una disección en vivo, perpetrada por el Doctor de la Plaga. Aunque esto podría haber sido considerado inofensivo, los obligó a quedarse cuando el cadáver diseccionado cobró vida, lanzándose contra la plataforma de observación. Uno de los reclutas se desmayó, los demás vomitaron, solo uno permaneció inmóvil. Juró haber visto un atisbo de sonrisa en su rostro. Genial, otro sociópata. Lo peor era que no podía decir nada al respecto. Briggs le había hecho firmar una cláusula. No podía divulgar ciertos experimentos. Y él había contado esta presentación como una más. Ella solo podía esperar que el Departamento de Recursos Humanos o el Departamento Interno finalmente se dieran cuenta de su acción y lo castigaran como corresponde. Genial. Oye, pedí salir un ratito, ¿crees que lo aceptarán? Preguntó de repente. Ella pensó en ello por un momento. Sí, creo que sí, respondió. Para ser sincera, no estaba segura. Genial, dijo con una sonrisa. Finalmente llegaron a la cámara de contención de Touma. Delante estaban su equipo científico y el Dr. Light. Briggs sonrió al ver acercarse a Touma. Genial. Estás aquí. Y Mishimoto también. Mientras estés aquí, deberías acompañarnos. Ella asintió mientras Touma dio un paso adelante. ¿Qué vamos a hacer? El médico inmortal le hizo un gesto para que lo siguiera, mientras comenzaba a caminar en la dirección opuesta. Vamos a hacer pruebas. Anunció alegremente. Ahora síganme. ¿Probar qué? ¿Con quién? Preguntó Touma. Ya verás. Gritó Briggs emocionado, mientras Light suspiraba. Intercambió una mirada con Mishimoto y tragó saliva. No le gustaba a dónde iba esto.
Descendieron a las profundidades del sitio. La presencia de guardias era cada vez más frecuente. Las puertas de seguridad se volvieron más gruesas, con cerraduras electrónicas de aspecto robusto. Finalmente llegaron a una puerta con el número 012. Se podía ver una foto del SCP. Era una simple partición musical y, antes de que pudiera ver las especificaciones, Briggs, con una sonrisa de entusiasmo, lo jaló hacia adelante. Sabía que tenía muchas ganas de experimentar contigo. Esto va a ser genial. Abrió la puerta, limpió su tarjeta de acceso. El panel de control emitió un pitido verde y la puerta se abrió, revelando un tramo de escaleras que descendía. El buen doctor bajó las escaleras, seguido por los demás. Finalmente llegaron a una habitación con un gran panel de control y una pantalla con palancas. Un hombre con un mono azul ya estaba dentro, manipulando un dispositivo voluminoso con un remolque. Los miró y asintió. «Qué puntual, acabo de terminar». «Te dejo con lo tuyo», dijo, estrechando la mano del médico, quien le dio las gracias antes de subir las escaleras. «Muy bien, gente. Ponte en posición», anunció Briggs con dramatismo. El personal suspiró y se pegó a la pared. Mishimoto y Touma, confundidos, decidieron seguir a los demás. «Perfecto. Ahora, Zero, ven aquí». Llamó a Touma, quien se acercó. «Átate al remolque», ordenó, señalando el dispositivo. «¿Qué?», preguntó Touma confundido. Briggs puso los ojos en blanco y habló una vez más, lentamente. «Toma el aparato y ponte el remolque alrededor de la cintura», ordenó. Touma obedeció, confundido y escéptico. Tomó el remolque, que parecía un cinturón de seguridad, y se lo puso alrededor de la cintura. Estaba un poco suelto, pero Adam se acercó y lo ajustó para que le quedara perfecto, sujetándolo. Adam también le dio el dispositivo, que era pesado. «Bien. Ahora, entra en la habitación», declaró Briggs, bajando una palanca con la etiqueta puerta, lo que abrió una puerta blindada que daba a una segunda habitación. Una vez más, Touma obedeció y entró en la cámara. Estaba a oscuras, con solo unas tenues luces rojas iluminando el centro. En el techo había una grúa que sostenía algo que no podía ver. La puerta se cerró tras él y se giró, solo para ver la mirada preocupada de Mishimoto antes de que la puerta lo aislara del resto. «Por favor, fije el dispositivo a la pared junto a la puerta. Coloque la parte plana en la pared y presione los dos botones rojos de la parte superior». Touma así lo hizo, el dispositivo quedó fijado a la pared con un golpe sordo y firmemente fijado. «Genial, ahora por favor presiona el botón verde debajo de donde viene la cuerda». Una vez más, cumplió sus órdenes. Aparentemente satisfecho, Briggs habló una vez más. «Prueba de inicio 012-00001. Iniciando ahora». Tan pronto como terminó su frase, la grúa bajó. Curioso, Touma la miró, preguntándose qué cosa podría transportar semejante dispositivo. Cuando la grúa finalmente alcanzó su nivel más bajo con una cacofonía de ruido, reveló la partición de música que había visto antes. Sin embargo, a diferencia de una partición normal, estaba escrita en rojo. Con sangre. Abrió los ojos de par en par. No le gustaba a dónde iba esto. Justo cuando estaba a punto de protestar, sintió la compulsión de mirar hacia atrás, hacia la partición. Sus ojos estaban pegados a ella, dio un paso adelante. Podía oír, no, sentir la música. Sus ojos bailaban sobre las letras, la música llenaba sus oídos. Era divina. Nunca había escuchado algo tan poético, tan hermoso, tan armónico, sus ojos se abrieron de par en par cuando la música se detuvo, y presa del pánico miró la partición. Había llegado al final. No había más notas. No. 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 No podía ser. Esta música celestial, esta música, susurrando en su oído como un demonio corruptor, no podía cesar. No, tenía que continuar. No se había dado cuenta de que se había acercado al tabique. Tenía la vista fija en la parte vacía. Tenía que completarlo. Sintió que la música llegaba a él, la sentía a su alrededor. Nunca había aprendido música, pero en ese momento se sentía un genio musical. De la talla de Mozart, Beethoven, Debussy, Tchaikovsky y Grunfs, quienquiera que fuese. Desesperadamente, buscó algo que escribir, pero para su horror, no tenía nada. Su mirada se fijó de golpe en el tabique. Estaba escrito con sangre. Lo comprendió. Para que la música celestial continuara, tenía que usar su sangre. Era la única manera. Para que la música de la vida continuara, tenía que usar el fluido de la vida.
Estuvo a punto de cortarse la palma, o cualquier cosa, con las uñas, a pesar de su falta de filo, cuando lo jalaron hacia atrás. El dispositivo tiró del remolque, llevándolo contra la pared, a pesar de sus protestas y forcejeos. El tabique volvió a ser suspendido en el aire. Mishimoto entró en la habitación y se acercó a él. «Maldita sea, ¿estás bien?», preguntó. Sus ojos parpadearon, se sentía cansado, confundido, sus recuerdos recientes parecían borrosos. La miró, encontrándose con sus ojos negros y preocupados. «Sí, no te preocupes. ¿Nos oíste?», preguntó. Abrió mucho los ojos. ¿Habían hablado con él? Entonces, lo tomaré como un no, dijo Bright al entrar en la habitación. ¿Listos para la segunda ronda?, preguntó. Touma duda. Genial, dijo Bright, tomándolo como una respuesta positiva. Doctor, llamó Mishimoto. Creo que esto es demasiado, Bright la interrumpió saludándola con desdén. Eres psicólogo, Mishimoto, no investigador. Déjanos hacer nuestro trabajo. Puedes irte si lo prefieres. Apretó los dientes, resopló y salió de la cámara, dirigiendo una mirada de disculpa a Touma, quien se encogió de hombros. Permaneció en la plataforma de observación, observando la transmisión de vídeo de la habitación. Mobius pulsó un botón en un dispositivo parecido a un detonador, liberando a Touma de su atadura. Bright acercó su boca al micrófono. Por favor, mantén la mano derecha sobre la cabeza, ordenó Bright. Solo quítala cuando te lo ordenen. En la habitación, Touma asintió y se llevó la mano a la cabeza. La grúa bajó una vez más, revelando la composición. Touma se armó de valor, esperando que sonara la música engañosa, dulce, diabólica y divina. Sin embargo, no ocurrió nada. No sintió nada, ninguna necesidad de terminar la composición, ni sintió la música a su alrededor, invadiendo su ser. Por favor, acérquese a la anomalía, ordenó Bright. Con cuidado, Touma se acercó a la composición. Sus pasos resonaban en la gran sala silenciosa. La observó lentamente, descubriendo las diferentes notas, escritas con sangre, que formaban, para él, una historia indescifrable. ¿Cómo te sientes?, preguntó Bright. Normal, respondió Touma simplemente. Perfecto. Sal de la habitación y retira el dispositivo. Haz lo mismo, pero en orden inverso, ordenó Bright. Touma estuvo encantado de complacerlo. Presionó el botón verde, los dos rojos y extrajo el dispositivo. Salió de la habitación, encontrándose con la mirada expectante del personal. Adam tomó el dispositivo, desenganchándolo del cordón de la cintura de Touma. Le dio las gracias y se volvió hacia Bright, que tarareaba alegremente. ¿Qué demonios fue eso?, le preguntó a Bright. El hombre se giró para mirarlo y sus gafas reflejaron la luz. Era SCP-012. Es una composición, explicó con seriedad. Lo que quiero saber es qué hace, preguntó Touma enojado. Bright sonrió irritantemente. Al verlo, obligará a alguien a seguir escribiendo la partición con su propia sangre. El sujeto entonces procederá a escribir todo lo que pueda y, a menudo, morirá por una grave pérdida de sangre. Ha habido casos de suicidio cuando un sujeto completó una parte de ella, respondió. Touma dio un paso atrás. ¿Cómo? Esto era una locura. Y simplemente entró allí, ignorante. No te preocupes, te rescatamos antes de que pasara algo, explicó Bright con orgullo. Estábamos seguros de que tu mano derecha detendría los efectos. Touma arqueó una ceja. Bright vio la mirada que Touma le dirigía. Aunque no hubiera funcionado, te habríamos rescatado con este cable de remolque. Señaló el dispositivo. Te rescatamos, no pasa nada. Más datos para nosotros y un sello de buena conducta para ti, dijo el médico castaño. Light intervino y puso una mano apaciguadora sobre el hombro de Touma. No te preocupes, no jugamos con vidas. Todo lo que hacemos es ultra seguro. Touma se relajó. Light parecía ser una persona más confiable que Bright, debido a su falta de excentricidades. Ahora, querido Imagine Breaker, si pudieras seguirnos, indicó el buen doctor. Touma se congeló y entrecerró los ojos. Imagine Breaker. Nunca te dije el nombre de mi poder. ¿Cómo lo supiste?, preguntó con recelo. Brillantes y luminosos, con brío, lograron coordinarse de manera casi sobrenatural para engañar a Touma. ¿No lo recuerdas? Lo gritaste durante la pelea del rescate de rehenes, dijo Light, mintiendo sin rastro de deshonestidad. Tan natural como un bosque virgen, mintió Bright. Sí, dijiste.
Si crees que puedes matar gente, destruiré esta ilusión tuya con mi imagen breaker o algo así, dijo, haciendo gestos de puñetazo, burlándose de la postura de un boxeador. La mentira fue comprada, mejor dicho, ingenuamente absorbida por toda la sala. Incluso Mishimoto solía ver a través del velo del engaño. Touma asintió. En realidad no estaba sorprendido. Era su estilo decir algo en el calor de la acción. Ahora, orgulloso caballero de la fundación. Síguenos. Gritó Brig, subiendo rápidamente las escaleras. Light suspiró, haciendo un gesto a los demás para que lo siguieran. Al salir de la habitación, y tras cruzar numerosos pasillos anodinos, pasar controles, guardias de aspecto hostil, conserjes aburridos y científicos emocionados o deprimidos, finalmente llegaron a una puerta. El número 055 estaba marcado. De repente, Brig se detuvo. Dijo arrastrando las palabras. ¿Qué estamos haciendo aquí? Preguntó, señalando a Light. Abrió la boca, antes de cerrarla y repetir la acción. Imitando con eficacia a un pez. Sus ojos estaban velados por la duda. Brig buscó en su bolsillo, antes de encontrar una nota arrugada. No olvides hacer la prueba en 055. Estaba escrito. Seguido de. ¿Espera quién? Los ojos de Brig se iluminaron. Sí. 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 Ya lo recuerdo. Estamos probando en 055. Ah, sí. Respondió Light, volviéndose hacia la puerta. Probablemente por eso estamos aquí. Disculpe, ¿qué es SCP-055? Preguntó Touma. Básicamente, no lo sabemos, explicó Brig. Es inofensivo, pero sí, ¿de quién estábamos hablando? Una vez más, nadie pudo responder antes de que Touma señalara la puerta. ¿Eso? Ah, sí, inofensivo, solo te hace olvidar cómo se ve o qué es. Solo quiero saber cómo se ve. Todo el sitio ha estado apostando a qué es. Bueno, la mayoría lo ha olvidado. Pero aún así. Será genial obtener más datos. Todos lo miraron y él tosió de vergüenza. En fin. Entra en la habitación y toma esto, dijo, poniéndose un pequeño dispositivo en el cuello. Presiona el botón rojo si tienes problemas y la caballería vendrá de inmediato. Si simplemente quieres terminar la prueba, presiónalo 2 veces. Touma asintió y entró en una esclusa de aire mientras Brig pasaba su tarjeta de acceso. Buena suerte con, lo que estás haciendo, gritó Brig. Antes de que Touma pudiera responder, la puerta se cerró. La esclusa de aire se cerró, sumida en la oscuridad, antes de iluminarse al abrirse la segunda puerta. Entró en cuanto pudo. La habitación estaba vacía y pequeña, y en el centro descansaba datos perdidos. Iniciando recuperación de datos, tiempo previsto, 1 semana. ¿Están todos listos? Preguntó GL. A su alrededor había unos 30 mercenarios. Tenían un aspecto rudo, con barbas, tatuajes y gafas de sol. Vestían una combinación de chalecos antibalas, gorras de béisbol, pantalones de combate y botas de ranger, la mayoría con camuflaje desértico. Muchos tatuajes indicaban su antigua pertenencia a diversas ramas de infantería del ejército estadounidense, como los marines o los paracaidistas. También estaban los 2 miembros de la mano, Kendrick y Jordan. Vestían ropa informal y llevaban una mochila. Sí, tranquilo, chaval, dijo un hombre alto de unos 40 años. Sabemos lo que hacemos, pero ¿y tú? Era el líder de los mercenarios, conocido como Fralger. GL entrecerró los ojos. Claro que sí. ¿Estás seguro de tener experiencia con el mundo paranormal, en lo que respecta a combates militares? Por Dios. Sí que lo somos. No somos aficionados. MCID nos contrató, dijo el hombre, irritado. Genial, entonces. Nos vamos en 10 minutos. Fralger gruñó y se dio la vuelta, charlando con sus hombres. El propio GL fue a hablar con Kendrick y Jordan. Hermano, ¿estás seguro de que podemos confiar en ellos? Preguntó Kendrick, observando a los mercenarios con desconfianza. No me gustan esos tipos, amigo, añadió Jordan. No se preocupen, chicos, tendrán que mantenernos con vida. La primera razón es que MCID no querría que la mano luchara contra ellos. Parece que intentan forjar una alianza. La segunda es que nos necesitan para la operación. E incluso si nos traicionaran al final, nos iríamos hace mucho. Explicó GL. Los dos se miraron antes de encogerse de hombros. Confío en ti en eso, dijo el de las rastas.
Si te equivocas, te perseguiremos, aunque mueras con nosotros. Terminó el del moño. Sí, sí. No se preocupen, chicos, dijo GL, haciendo un gesto de desdén. Pero, ¿están listos? Claro que sí. Confirmaron los dos. También trajimos ropa de repuesto. No quieres estar desnudo, ¿verdad? Terminaron chocando los puños. Genial. Te estaré esperando, dijo GL, alejándose. Mientras los dos hermanos, que solo tenían sangre, charlaban, GL se sentó a una mesa. En ella había un mapa que mostraba un almacén, con varias fotos en blanco y negro a color esparcidas sobre la mesa. Representaban personas, hombres varoniles con ropa de la época de la prohibición, con sombreros, abrigos y corbatas, además de armas. Un hombre con una gran marca de nacimiento en el ojo estaba rodeado con un rotulador rojo. GL pasó los últimos 10 minutos observando el mapa, repitiendo el plan. Era muy sencillo, pero en ese momento parecía lo más difícil. Vamos, dijo justo cuando el reloj marcaba las 11:30. Salió del almacén donde se encontraban, seguido por los mercenarios y sus dos amigos. Caminaron en la oscuridad de la noche hacia otra parte del gran complejo de almacenes. Se detuvieron cuando GL cerró el puño. Eliminen a los centinelas, ordenó. Lo sé, respondió Fralger, indicándole a un par de sus soldados que subieran al tejado de un almacén cercano para tener una posición ventajosa. Los hombres subieron, localizaron a sus objetivos y, con una eficacia letal, los eliminaron uno a uno con la ayuda de rifles de francotirador con silenciador y gafas de visión nocturna. Descendieron, indicando al resto que avanzaran. El grupo avanzó en silencio, iluminado únicamente por la luz de la luna llena y la tenue iluminación artificial. Al avanzar, se encontraron con algunos centinelas que habían permanecido ocultos a la vista de los observadores. Lo esperaban, y los guardias fueron eliminados sin problemas. Al amparo de la noche, finalmente llegaron al almacén objetivo. Se veían luces en el interior. Los mercenarios se apostaron cerca de la puerta principal. Listo para entrar en acción, anunció Fralger. GL asintió. Abrió la boca justo cuando sonó la campana de medianoche. Incumplimiento. Mike Brown se tapó la boca con una mano, disimulando un bostezo. Estiró los brazos y comenzó a examinar por enésima vez su pistola. Una Browning, del período de entreguerras. Miró hacia abajo. Estaba en una pasarela, sobre unos 50 hombres que descargaban y cargaban diversos cargamentos. Vestían trajes de la prohibición, con abrigos, sombreros, corbatas y todo lo necesario. Incluso tenían armas de aquella época, sobre todo esos bidones que alimentaban a Thompson. El Espectro de Chicago puede ser uno de los sindicatos criminales más exitosos de América, pero maldita sea, estaban anticuados. Tenía planes para mejorar el juego de los espectros. Nuevas armas, vehículos y equipo avanzado. Solo podía esperar que el jefe aceptara la idea del nuevo teniente que era. Sus reflexiones se interrumpieron cuando la puerta explotó, y las granadas de humo y las granadas aturdidoras estallaron, cegando a algunos y cubriendo la entrada. Todos tomaron sus armas, listos para matar. Del humo emergieron hombres con ropa militar. A diferencia de los gánsteres, aquellos parecían auténticos combatientes modernos con armas y equipo modernos. Era evidente que iban bien equipados, con carabinas tipo M o subametralladoras MP. Muchos gánsteres cayeron al suelo con una bala en la cabeza o en sus órganos vitales. El caos se desató cuando los hombres del espectro respondieron al fuego salvajemente. Las balas resonaron por todas partes, matando a uno o dos mercenarios que corrían a refugiarse. Se lanzaron más granadas. Y del humo surgieron dos monstruos. Lobos gigantes fue lo primero que Mike pensó. Pero, para su horror, descubrió que no eran solo lobos gigantes, sino hombres lobo. Se movían con una gracia salvaje entre sus enemigos, destrozándolos con sus grandes garras y dientes. El rojo de sus ojos coincidía con el de la sangre de sus presas. El brillo de su arma anómala natural, tan brillante como un arma pulida. Mike sintió un miedo puro que le atenazaba las entrañas. A la mierda con Freak City. Echó a correr hacia una salida, pero lo vieron y las balas empezaron a silbar y a rebotar junto a él. Agachándose, logró esquivarlas todas. El corazón le latía con fuerza. Empezó a disparar a los atacantes, con la vana esperanza de detenerlos. Esto solo le consiguió más balas. Se escondió detrás de una sólida caja de metal y suspiró aliviado. Luego saltó y corrió hacia las escaleras. Abajo, se desató una masacre. Gracias a los dos hombres lobo, los mercenarios habían logrado adentrarse en las filas criminales. Sin embargo,
fue efímero, ya que no eran los únicos con capacidades anómalas. Un grupo de hombres se abalanzó sobre ellos. Uno de ellos, extremadamente alto y corpulento, esquivó las balas como si nada. Apenas gruñó cuando una granada de fragmentación explotó cerca de él. Se enfrentó a uno de los hombres lobo a corta distancia, derribándolo, antes de ser empujado hacia atrás. Un furioso intercambio de garras y puños comenzó entre ambos. La lucha fue realmente digna de admirar. Cada ataque estaba lleno de salvajismo y sed de sangre. Una segunda anomalía, un adolescente, aunque enmascarado, extendió la mano hacia los mercenarios, lanzando arcos eléctricos letales. Un mercenario cayó al suelo, con la carne ardiendo por el calor de la corriente. GL fue a recibir al mago. Su cabeza rapada se iluminó al aparecer un tatuaje amarillo brillante que representaba un sol. Aparecieron tatuajes lineales, desde el sol en su cabeza hasta su mano, donde apareció un sol estilizado en cada mano. Rayos de luz pura y cegadora aparecieron, casi alcanzando al gánster mágico, quien los esquivó. La electricidad y los rayos de luz destruyeron cajas, mataron hombres y destrozaron el suelo a medida que el duelo mágico se intensificaba. Los dos usuarios sudaban la gota gorda, mientras la magia mortal danzaba a su alrededor. Otras anomalías aparecieron del lado de los gánsteres. Principalmente magos y uno con fuerza mejorada, aunque eran menos fuertes. El impulso inicial del ataque se detuvo abruptamente cuando los gánsteres finalmente se organizaron. El número de mercenarios, superados en número, comenzó a disminuir, aunque por cada gánster caído, 2 morían. El primer hombre lobo logró matar a su oponente con fuerza mejorada golpeándole la cabeza con una caja de metal. Mientras tanto, el segundo ayudaba a los mercenarios contra las otras anomalías, destrozando a algunas. GL logró empujar a su oponente, hiriéndolo en la pierna. Con la luz ardiente que le quemaba el tobillo, gritó con una voz bastante aguda. Arrastrándose hasta ponerse a salvo, se deslizó contra una caja, respirando con dificultad. GL fue abordado por Fralger, quien disparó una granada desde el lanzador de su rifle, matando a 2 gánsteres. Nos están masacrando. Haz lo tuyo. Para confirmar sus palabras, 3 mercenarios murieron, con sus cuerpos quemados. Mientras tanto, el segundo hombre lobo recibió un golpe en el hombro y comenzó a sangrar profusamente, con una afilada flecha de hielo incrustada en su miembro. GL no dudó, buscó una bolsa en su espalda y sacó algo envuelto en una funda suave. Brillaba ligeramente de color púrpura. Sin embargo, justo cuando lo hacía, ocurrió algo inesperado. Afuera, una mano vendada terminaba de colocar un grueso panel negro en una pared. La mujer tiró de una especie de alfiler y un LED del panel se iluminó en rojo. La mujer regresó, saltando tras una cubierta de hormigón. Listo. Susurró en su comunicador. Comienza la operación apaciguamiento, dijo otra voz femenina. La mujer de la mano vendada sonrió, esa era su parte favorita. Agarró un detonador, lo presionó y gritó. Hay algunos agujeros realmente grandes, ahí mismo. Justo cuando presionó el detonador, el interior del panel se abrió. Había una mezcla de óxido metálico, polvo metálico y combustible. La mezcla ardía a 2000 grados Celsius o 3500 grados Fahrenheit. La pared alrededor del panel comenzó a cortarse, fundiéndose de arriba a abajo. Y justo cuando el corte se completó, las cargas detonaron, creando enormes agujeros en las paredes. Mostrando el interior de un almacén caótico. Había 9 agujeros en total, 3 a cada lado del almacén, excepto en la parte delantera. Vamos. 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 Gritó el comandante por el comunicador. Tropas vestidas de negro invadieron el complejo desde todos los ángulos, sorprendiendo a ambos bandos. GL retrocedió mientras sus pensamientos se desbocaban. GOK. Fundación. MCID. Espectro de Chicago. Spetsgruppe AP. Las posibilidades comenzaron a invadir su mente mientras el pánico se extendía. Sabía que usar el artefacto ahora era inútil. Se le aflojaron las piernas al imaginar escenas de brutal captura e interrogatorio. Sin embargo, todo su pánico dio paso a la sorpresa y la confusión al oír los gritos. FBI. Manos arriba, cabrones. Gritaron los segundos atacantes. Y, efectivamente, su uniforme los identificaba como equipos SWAT del FBI. Algunos agentes estaban presentes disparando con sus pistolas. Sin embargo, todos llevaban la insignia de la unidad de incidentes inusuales. Pero, ¿no se suponía que eran una broma? Jugando a los investigadores y recogiendo objetos anómalos cuyo valor era igual al de la caca de perro.
Sin embargo, el caos que estaban causando indicaba lo contrario. Más despiadados y eficientes que los mercenarios, comenzaron a obligar a los otros dos grupos a una defensa desesperada. GL se deslizó bajo las balas, esquivando con destreza, destruyendo algunas balas y enviando rayos de luz a los operadores del SWAT. Todos fallaron y los disparos comenzaron a centrarse en él. Se cubrió detrás de una caja, solo para ver a un hombre lobo ser alcanzado por una onda de choque de taser. El peligroso artefacto casi paraliza la poderosa anomalía. Sin embargo, no fue suficiente, ya que, a pesar de muchos espasmos, la bestia atravesó a los 5 SWAT, golpeándolos en el aire, pero sin matarlos. Sin embargo, GL notó algo. Un brillo dorado provenía de la caja junto a la que estaba. Quitó la tapa, usándola como cubierta, y sus ojos se abrieron de par en par, su rostro iluminado por una luz dorada. Sin perder tiempo, tomó la fuente y la metió en su bolsa. Echó a correr de vuelta al hombre lobo más cercano, que también se había cubierto, a pesar de su enorme figura. Tenemos que salir, decirle a Jordán que venga, vamos a atravesar a los que están en la entrada principal. El hombre lobo gruñó antes de ladrar. El segundo hombre lobo se dio la vuelta antes de echar a correr a toda velocidad, deteniéndose bruscamente cerca de ellos dos. Los atacaré primero y luego entraremos en la brecha, anunció GL mientras Kendrick y Jordán asentían. Tras abrirse paso entre los mercenarios que gritaban, GL finalmente llegó a la vista del equipo SWAT, quienes le apuntaron con sus rifles y le ordenaron que se rindiera. Fue en vano, mientras gritaba, mientras la luz se acumulaba en su palma. La energía formó una gran bola. La lanzó hacia el equipo SWAT, que tuvo la buena idea de quitarse de en medio. La bola explotó en un espectáculo de luz y calor cegadores. El trío corrió hacia la brecha, aprovechando la ceguera temporal. Kendrick cargó a GL, pero el joven gritó de dolor cuando una bala le atravesó la pierna. Al volverse, vio la expresión de odio de Franger. Maldito traidor. Cobarde. Vuelve aquí. Fue lo último que vio del capitán cuando el trío giró, justo frente a una descarga de SWAT. Se detuvieron, mientras los soldados los amenazaban con sus armas. Sin embargo, fue en vano, pues GL tomó el artefacto dorado, murmurando una letanía, y de repente desaparecieron en una columna de luz, en el cielo. De vuelta en el almacén, una mujer entró en el edificio, ahora asegurado. El equipo SWAT y los agentes la saludaron. Se detuvo frente a la fila de prisioneros. Había un pequeño grupo de mercenarios y gánsteres, además del mago del rayo y Mike, el teniente. Ella los observó antes de pronunciar palabra. Lleven a esos dos a la celda especial, dijo. ¿Y los demás, director Over? Preguntó un agente. Su única respuesta fue sacar una pistola y ejecutar, fríamente, a uno de los gánsteres. En su oficina, el administrador tarareaba alegremente, revisando diferentes archivos, cuando una llamada entrante le llamó la atención. Leyó el nombre y sonrió con picardía. Pulsó el botón de respuesta, no sin antes sacudirse el polvo y ajustarse el bombín. La figura apareció como un holograma y sonrió maliciosamente. Crowley. Qué bueno verte. Y recuperación de datos completada en 5, 4, 3, 2, 1, datos recuperados. Touma parpadeó. En el centro de la habitación había un triángulo bidimensional verde azulado, apoyado sobre una piedra de obsidiana. Dos cadenas se unían en el centro del triángulo, donde había un pergamino con extrañas runas rojas inscritas. Era bastante pequeño, no más alto que 30 centímetros, con lados de la misma longitud. Se elevó en el aire y, para su sorpresa, un ojo se abrió. Con la pupila roja, el ojo lo observó y habló. Fuera. La voz atronadora no dejó lugar a preguntas. Olvídate. Cualquier mortal, y quizá algunos inmortales, habrían obedecido la orden, por compulsión o miedo sobrenatural. Sin embargo, no Touma. Ya se había puesto la mano en la cabeza, sabiendo que bloquearía cualquier efecto sobrenatural. La criatura frunció visiblemente el ceño y repitió las órdenes con más fuerza. Finalmente, comprendió que no servía de nada y cerró el ojo. Es el fin, ¿verdad? Por fin lograron romper mis hechizos y te enviaron, Imagine Breaker, habló esta vez con voz humana, triste y resignada. Bueno, ¿qué esperas? Preguntó el triángulo. Disculpe, ¿pero quién es usted? ¿Y cómo sabe quién soy yo? Preguntó Touma, aún con la mano derecha en la sien. La cosa resopló, con los ojos fijos en el suelo. Humano, si lograste romper mis hechizos, entonces debes saber quién soy. No lo habrías hecho sin saberlo. ¿Y sabes cómo? Veo lo que hay en tu interior.
Ahora deja de jugar y cumple tus órdenes. La cosa es que, realmente no sé quién eres. Lo siento, dijo Touma, disculpándose. Estrellas gemelas. Dejen de burlarse de mí, ya me basta. Rugió la cosa. ¿Cómo es posible que no me conozcan? A mí, el demonio más poderoso que existe. Con un nombre que incluso este advenedizo llamado Dios tendría un aneurisma intentando deletrearlo. Puedo lograr cualquier cosa que desee, puedo reducir dimensiones enteras a cenizas con un solo pensamiento. ¿Y no saben hablar de mí? Touma guardó silencio, antes de reír débilmente y rascarse la nuca. Claro, su suerte le hacía encontrarse con cosas así. No. Dijo dudando. La cosa lo miró antes de suspirar. No sé si debería ser feliz o no. Creo que deberías estar feliz, propuso Touma. Supongo que eso significa que nadie intentará usarme, por ahora, dijo la cosa, flotando en el aire, lentamente. Si no te importa que pregunte, ¿por qué estás aquí? Preguntó Touma, para ser honesto, fue extraño. El demonio lo miró, flotando a su lado, y se acercó a él para encontrarse con sus ojos. Antes de apartar la mirada, más bien, nervioso. Bueno, verás, por muy poderoso que sea, no soy omnipotente, y debo responder a la invocación. Precisamente eso hice, ¿ves a ese loco? ¿Cómo se llama? Un tipo muy jodido, y eso viene de mí, un Adán. No, Adolf. Sí, Adolf Hitler. Mató a millones de creyentes para invocarme en su pequeña guerra. Estaba a punto de borrarlo de la faz de la dimensión cuando me selló. El pequeño, imbécil me selló. Bueno, no es por presumir, pero soy demasiado poderoso para perder todo mi poder, pero el pequeño imbécil literalmente destruyó todo mi poder ofensivo, mis hechizos se acabaron. Pero ¡pum! Uso mi última defensa, me vuelvo casi impensable, al final, ayudé a esos tipos a matarlo, ¿cómo se llama? Ah, sí, la coalición. Entonces, me llegó la fundación. Y ahora estoy aquí. Explicó, sin detenerse. Entonces, ¿te capturaron los nazis y luego la fundación? Preguntó Touma, a quien le costaba creerlo a pesar de su exposición diaria a fenómenos sobrenaturales. La punta del triángulo se inclinó hacia adelante, como si alguien inclinara la cabeza avergonzado. Sí, no es mi momento de mayor orgullo, admitió el demonio. Touma guardó silencio un momento, aún con la mirada baja, avergonzado. Bueno, lo enviaron allí para obtener información, así que mejor preguntaréis. Entonces, ¿cuál es tu nombre? El ser miró hacia arriba instantáneamente. ¿Por qué quieres saberlo? Bueno, Brig, me pediste que reuniera información. Touma dio un paso atrás cuando la cosa se estrelló directamente contra su cara. No, su color cambió en un destello brillante a rojo magma, y sus bordes se tornaron de un blanco abrasador. Su potente voz retumbante, que sacudió las paredes, casi ensordeció a Touma, quien se estremeció y extendió los brazos con miedo. Por favor, no lo hagas. Dijo el demonio, y su color volvió a ser azul verdoso. ¿Puedo saber por qué? Dijo Touma, vacilante. El demonio lo miró, su pupila se tornó morada, antes de bajar a un azul cristalino. Pareces honesto, tú, defiendes lo que los humanos llaman, moral, muy bien. Te lo diré. El ser con dedos apareció de su costado y los chasqueó. El entorno cambió a su alrededor, girando, dando vueltas, el color se desvaneció, cambió a medida que caía un velo de oscuridad. Este velo fue rápidamente reemplazado por una escena que parecía más parecida a una pintura. Parecía una obra de arte de una serie de ciencia ficción. El vacío negro del espacio los rodeaba, con soles y otros cuerpos celestes cercanos. A su alrededor flotaban vastas y gigantescas pirámides. Estaban hechas de piedra negra, reflectante, similar al mármol. De sus costados brotaban altas y esbeltas agujas, cuya cima brillaba con un brillo púrpura, como un faro. Cada aguja debía de ser del tamaño de una montaña, y las pirámides en las que se encontraban parecían más grandes que países enteros. ¿Tu casa? Preguntó Touma desconcertado. No, solo quería crear un ambiente agradable, pero es algo que creé hace poco, debe de haber pasado 1.000.000 de años, o algo así. En fin. El ser clavó su mirada en Touma. Tu especie no tiene una palabra para eso, pero supongo que puedes llamarme pasivo. No me gusta matar ni destruir, pero tampoco crear ni dar a luz. Soy neutral, para ser honesto, solo deseo observar a cada ser existente, ver su lucha, sus emociones, verlos crecer, verlos desaparecer y ser absorbidos por la imparable entropía de la vida. Ese era probablemente uno de los conceptos más extraños que Touma había escuchado.
Todos en el mundo tenían una motivación, pero no ese ser, no, parecía estar por encima de eso. ¿Y? Preguntó Touma, sin saber a dónde quería llegar. Y como soy muy poderoso, muchos intentarían usarme para cumplir sus órdenes, ya que aún estoy en mi forma invocada. Cualquiera podría obligarme a obedecer. Imagina la destrucción que podría causar. Si le dices abrir quién soy, se propagará, y pronto todo este lugar se convertirá en una zona de guerra, el mundo quedará envuelto en llamas. Millones, o incluso miles de millones, morirán, países enteros serán aniquilados y la humanidad jamás volverá a ser la misma, ya que la octava guerra oculta desencadenará la destrucción de este mundo. ¿De verdad deseas eso, Kamihou Touma? No, claro que no. Gritó Touma. ¿Pero qué son las guerras ocultas? Preguntó, sin importarle que el ser supiera su nombre, pero preguntándose qué eran esas guerras y por qué había tantas. Déjame mostrarte. Seguro que después de ver esto, tendrás aún más ganas de ayudarme. Y el ser chasqueó el dedo una vez más. La escena se apagó por segunda vez, adquiriendo un tono más brillante al oírse fuertes ruidos, y pronto todo a su alrededor se convirtió en una escena escalofriante. Miles de soldados luchaban en trincheras mientras llovían proyectiles de artillería del cielo, mientras las bombas caían en grupos de soldados, esparciendo sus entrañas por el aire. El estallido de los fusiles y el estruendo de los obuses, así como las explosiones de bombas y aviones, llenaban el ambiente. Por instinto, Touma se llevó la mano a la oreja, por suerte sin tocarse el cráneo, y casi sufrió un infarto cuando un proyectil impactó junto a él, aunque no le tocó. No te preocupes, esto es solo una ilusión. Ah. Y no te toques la cabeza, explicó el demonio. Touma podía reconocer un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Observaba, desconcertado, cómo la tierra era desgarrada por la brutalidad humana. Vio a soldados alemanes levantarse de sus trincheras y cargar, gritando desenfrenadamente en nombre de Dios y de su Kaiser, mientras que desde el otro bando, franceses y británicos invocaban a Dios. Los británicos, a su reina, y los franceses, a su país. Sin embargo, lo sorprendente fue un pequeño grupo de personas con gabardinas oscuras y capuchas, en la trinchera de la Entente. Estaban tranquilos en comparación con otros soldados. Cuando los alemanes finalmente llegaron al alcance de las armas, ambos bandos comenzaron a intercambiar disparos, destrozando a cientos. Los hombres de abrigo finalmente se movieron y revelaron su verdadero ser, magos. El barro se volvió traicionero contra los alemanes, manteniéndolos en su lugar. Balas que habrían fallado dieron en sus objetivos y, con menos sutileza, el fuego envolvió a los soldados enemigos mientras picas de piedra empalaban a sus camaradas. Del lado alemán llegaron otros magos, también con abrigos grises y cascos puntiagudos, que prestaron su poder sobrenatural para ayudar a sus compatriotas. Pronto, la matanza se volvió aún más salvaje a medida que los alemanes llenaban la trinchera. Se usaron bayonetas, cuchillos de trinchera y puños. La ira, el odio, el miedo y otras emociones indescriptibles se canalizaron en las armas mientras la matanza continuaba. Hechizos mágicos, maldiciones y maleficios volaron por los aires mientras los magos luchaban entre sí. Touma cayó de rodillas mientras vaciaba su estómago. Había visto muchas cosas, pero ese tipo de violencia era única, aterradora y repugnante. El líquido fétido manchó su ropa mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. Aunque no estaba físicamente allí, aún podía oler el olor a pólvora, el hedor de los muertos, el aroma nauseabundo de cadáveres podridos y en descomposición. A pesar del horror que inducía la lucha, no pudo evitar seguir observando con fascinación pervertida. Allí, un británico estrangulaba a un alemán, mientras un cadáver francés era apuñalado repetidamente por otro alemán. El hecho de que la mayoría de los soldados fueran jóvenes, algunos incluso de la edad de Touma, no se le escapó. La escena se desvaneció una vez más, mientras el ser le mostraba otra escena, indiferente a su estado. Esta vez, dentro de una pequeña habitación, había una docena de oficiales nazis, con gorras decoradas con un águila bicéfala que sostenía un pentagrama en sus garras. Estaban alrededor de una mesa, discutiendo planes, señalando con los dedos diferentes puntos en un mapa. También había objetos extraños sobre la mesa. Vigilando las habitaciones había varios soldados, todos con las mismas insignias que los oficiales. Los susurros de los alemanes se convirtieron en gritos y órdenes cuando aparecieron brillantes círculos morados en la habitación. De ellos salieron soldados, sacerdotes, monjes y otras personas, vestidas con atuendos extraños. La magia recorrió la sala mientras los nazis y las fuerzas aliadas intercambiaban balas y hechizos.
Finalmente, tras una breve pero gratificante batalla, un aliado, aparentemente soviético, comenzó a inspeccionar la sala mientras otros, estadounidenses, británicos, canadienses, noruegos y franceses, buscaban otras cosas y recogían artefactos. Se marcharon, no sin antes prender fuego a toda la habitación. Touma aún estaba conmocionado por la batalla de la Primera Guerra Mundial y apenas prestó atención al evento. Sin embargo, volvió a concentrarse cuando el escenario se transformó por tercera vez. Los colores y el sonido se distorsionaron antes de mostrar una batalla masiva en una vasta llanura verde. Esta vez, la batalla fue muy diferente a las dos que había visto antes. Había dos ejércitos. Uno estaba compuesto por filas y filas de soldados organizados, con armadura de placas de hierro y empuñando escudos rectangulares rojos y lanzas. Otros, con equipo más ligero o diferente, algunos iban a caballo, con colores púrpuras. En la retaguardia, pequeñas ballestas. A la cabeza del ejército, bajo ondeantes estandartes rojos que representaban un águila, un toro o una corona de olivo, había un hombre a caballo. Sobre su cabeza, una corona de olivo de oro brillaba de forma antinatural a la luz del sol. Giró su caballo para encarar a la legión de legionarios y habló. Su voz era potente, irradiaba confianza sin arrogancia. Transmitía superioridad sin perder su humanidad. Era a la vez áspera y cautelosa. Mientras él, Julio César, hablaba, sus hombres se armaron de valor, respondiendo con fuertes pisotones y entrechocando sus armas. Al finalizar el discurso de César, todos los hombres gritaron un potente Ave César. El general romano, y pronto emperador, encabritó su caballo y levantó su arma, apuntándola al cielo y a los enemigos. Dichos enemigos tenían un aspecto rudo en comparación con sus homólogos. Algunos llevaban armadura, mientras que otros simplemente vestían camisas, pantalones o incluso, curiosamente, sin ropa. Los flancos del ejército estaban ocupados por jinetes y carros. El color predominante era el verde con algunos destellos rojos y azules. Jabalíes y caballos estaban presentes en los diferentes estandartes de la horda. Al frente del ejército había otro hombre en un carro. Lucía una gran melena rubia sucia y blandía dos hachas que brillaban con un verde claro. También se giró para encarar a sus soldados y, al igual que su homólogo romano, habló con una voz llena de orgullo y pasión ardiente. Las palabras arcaicas resuenan como un trueno. Y pronto el ejército galo gritó apasionadamente, golpeando armas, respondiendo a la cacofonía del acero romano. Alzando sus hachas en el aire, el jefe celta. De ambos lados del ejército, sacerdotes y druidas desfilaban entre las filas, bendiciendo a los guerreros y quemando plantas sagradas. Un agudo grito resonó en el cielo cuando un águila sobrevoló el campo de batalla. Se lanzó en picado y, con rapidez y destreza, atrapó a un ganso entre sus garras, matándolo. Los celtas parecían asustados al ver a uno de sus animales totémicos muerto por el símbolo de Roma, los legionarios del imperio, y recibieron la vista con vítores. El miedo y el pánico crecieron a medida que los cuervos sobrevolaban el ejército celta. Pero el jefe galo, impertérrito, dio la señal para la carga. Trompetas y cuernos sonaron mientras el ejército celta se dirigía hacia los romanos, quienes reforzaron sus formaciones, con César tras la línea de legionarios. Los celtas eran el doble de numerosos que los romanos, pero eso no pareció disuadirlos. Los dos ejércitos se encontraron en un choque de acero y furia. La superioridad táctica y armamentística romana se puso a prueba contra la brutalidad y el número de los celtas. Los druidas y sacerdotes no se quedaron de brazos cruzados. Las raíces atraparon los pies, la hierba se volvió tan sólida y penetrante como el acero, halcones, águilas, jabalíes y otros animales cargaron en la refriega de la batalla, sin retroceder ante el acero humano. De los celtas surgieron berserkers, desnudos, con ojos que hablaban de sed de sangre, blandiendo hachas o espadas brillantes, indiferentes a su seguridad. Lanzas y espadas a veces rebotaban en sus pieles. Los romanos, por su parte, cambiaron sus líneas. Cuando una línea de infantería luchaba demasiado tiempo, se retiraba y una nueva línea de soldados asumía su lugar. Los heridos eran trasladados tras las líneas y curados por los sacerdotes. Mientras tanto, el jefe finalmente había irrumpido en las líneas romanas, apuntando a una línea de infantería ligera contra la que había embestido a toda velocidad con su carro. Estaba cortando a izquierda y derecha con sus hachas, antes de apuntarlas a César y proferir un desafío. César puso los ojos en blanco y señaló a un hombre, cubierto de pies a cabeza con una armadura con reflejos púrpuras, y señaló al jefe guerrero. El hombre asintió y se llevó consigo a algunos soldados de caballería pesada, cargando contra los carros celtas.
El combate fue brutal. Lanzas y carros se rompieron, mientras que los caballos murieron derribados, sus amos en el suelo, los hombres empalados o abatidos. Finalmente, el campeón de César luchó contra el caudillo, ambos de pie, en el suelo, en medio del caos circundante. Con la espada en alto, golpeó la cabeza del celta, solo para encontrarse con sus hachas. En una ráfaga de golpes, paradas, contraataques y fintas, demostró gran habilidad y talento. Sin embargo, el campeón finalmente fue derribado. Una profunda herida se extendió desde su hombro derecho hasta su pierna izquierda, y la sangre derramó el suelo y la hierba, ya ensangrentados. Mientras tanto, César veía que estaba perdiendo la batalla. Sus grandes tácticas y estratagemas eran contrarrestadas por la exasperante ferocidad de los celtas, quienes demostraron un buen nivel de tácticas propias. Al ver que sus pérdidas pronto serían insostenibles y a su campeón, que pronto moriría, alzó su espada y rezó a los dioses, acompañado por sus sacerdotes. Su corona de olivo brillaba como el sol y, al hacerlo, el curso de la batalla cambió. Se dirigió a los soldados con una voz resonante sin igual. Los heridos se levantaron, los luchadores se volvieron más fuertes, más rápidos, más astutos, recuperando la energía. El propio campeón se levantó, sus heridas cerrándose, y con furia y habilidades enfrenadas decapitó al jefe guerrero de un solo golpe. Con la cabeza del jefe en alto y gritando la palabra Roma Invictus, los celtas se desbandaron. Presionados por una infantería superior, ahora furiosa y renovada, cargas cíclicas de caballería y fuerzas sobrenaturales misteriosas y aterradoras, y ahora sin líder, los dioses parecían haberlos abandonado mientras huían para salvar la vida. Touma notó que el sol se había puesto, aunque la batalla había comenzado por la mañana. Sin embargo, parecía que apenas había estado allí un minuto. Las escenas se desvanecieron, y retrocedió, conmocionado, y cayó de culo ante las familiares paredes grises del sitio 19. ¿Qué fue eso?, preguntó, apenas capaz de articular las palabras, pues estaba temblando. Esas fueron las guerras ocultas. La segunda, la sexta y la séptima. Hay otras, por supuesto, como esta, decía, formándose una pequeña imagen. No. No. Creo que ya entendí. Dijo Touma. Claro, claro. Bueno, como pueden ver, las guerras ocultas fueron varios conflictos a lo largo de la historia de la humanidad que implicaron en gran medida el uso de entidades y organizaciones anómalas. Decenas de millones murieron durante ellos, explicó la entidad. Podrías haberme dicho eso en lugar de mostrarme todo esto. Gritó Touma, lanzando una mirada oscura a la entidad. Supongo, pero se entiende mejor, ¿no? ¿Deseas que esto vuelva a suceder en este mundo, aunque no sea el tuyo? Sé que te importa. Más aún con la cantidad de armas nucleares que hay ahora, y no me hagas hablar de las superarmas mágicas, dijo, proyectando en la pared la imagen de una bomba nuclear explotando. Son mucho peores que eso. Yo, no diré nada, coincidió Touma. Bien, como recompensa y porque, bueno, esto se pondrá más interesante. Déjame decirte dos cosas. Comenzó el demonio, captando la intención del Imagine Breaker. Primero, eres como yo, objeto de envidia. Muchos te buscarán, muchos lucharán por ti, muchos morirán por ti. Segundo, existen seres más poderosos que yo, como este joven llamado Dios, que aparentemente creó esta dimensión o algo así. Para ser honestos, como dicen ustedes, jóvenes, creo que es una tontería. El demonio se detuvo, aparentemente temblando. Se llama el Rey Carmesí, y probablemente sea la entidad más poderosa de la historia. Sin embargo, es pura maldad. Debo decir que incluso yo le tengo miedo. Quizás te encuentres con sus sirvientes. Sé cauteloso, pero, en última instancia, lo que suceda es asunto tuyo y solo tuyo. Ahora vete, anhelo observar. Dijo la criatura, volviendo a su soporte de piedra, con el ojo cerrado. Conmocionado, Touma pulsó el botón 2 veces, esperando a que alguien lo sacara. Los guardias entraron y se lo llevaron. Observaron a 055 con interés, sabiendo que probablemente lo olvidarían de todos modos. Al salir de la habitación, Touma se encontró con el rostro preocupado de Mishimoto y el personal científico, excepto Briggs y Adam. Briggs estaba emocionado, mientras que Adam permanecía impasible como siempre. ¿Estás bien? La psicóloga asiática no pudo terminar la frase cuando Briggs la empujó, agarrando los hombros de Touma y sacudiéndolo frenéticamente. ¿Yee? ¿Cómo estuvo?, preguntó. Touma abrió la boca como un pez boquiabierto y la cerró antes de hablar finalmente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, mintió Touma, haciéndose el despistado.
En un arranque de escaso éxito, logró engañar a todos. Pero Brick siguió adelante. Vamos. Gimió. Usa la mano, dijo, haciendo pucheros y poniendo cara de cachorrito. La cosa se volvió contra él, haciéndole parecer más un psicópata, que lo era, que una cosita adorable. Aún obedeciendo al doctor loco, Touma obedeció, poniéndose la mano en la cabeza. Fingió profunda concentración y habló, encontrando la mirada brillante de Bright. Es como una roca, es redonda pero, también cuadrada. Dijo Touma. Maldita sea, siempre nos dan la misma respuesta sobre, ¿de qué estábamos hablando? En fin, da igual, es hora de volver a tu habitación. Y al entrar en su habitación, Touma se dejó caer en la cama. Estaba cansado, pero lo que había visto, oído y sentido durante esta breve sesión no le permitiría dormir esa noche, y quién sabe por cuánto tiempo. Crowley. Qué bueno verte. Saludó el administrador, esbozando una sonrisa jovial. Frente a él se encontraba el superintendente general de Ciudad Academia, su rostro frío y desprovisto de humanidad, los pálidos ojos verdes podrían haber sido confundidos con los de un cadáver si el hombre no hubiera hablado. También es un placer hablar con usted, administrador, respondió Crowley. ¿Y qué te trae por aquí? ¿Qué quieres de mí? Preguntó el líder de la fundación. Seré sincero. Quiero recuperar el Imagine Breaker, exigió Crowley. Se hizo el silencio antes de que, naturalmente, el administrador se riera. Espera, ¿perdiste tu Imagine Breaker? Ja. ¿En serio? De ninguna manera. ¿Cómo? Se topó con un dispositivo de transporte multidimensional que, según mi investigación, lo trajo a este mundo, explicó Crowley. ¿Lo han recuperado? Me temo que no, viejo amigo, mintió el administrador. En realidad, también parece que un grupo de viajeros dimensionales llegó a la dimensión hace poco. Seguramente lo habrás notado. Lo hicimos y ahora estamos investigando, respondió. Administrador, comenzó Crowley lentamente. Estoy harto de tus mentiras. Admítelo, tienes el Imagine Breaker. Y sin darle tiempo a su interlocutor para hablar, le mostró una versión digital del archivo de Touma, censurada, sin embargo. El administrador permaneció en silencio, mientras miraba a Crowley, sus ojos tan fríos como el hombre flotante. ¿Y qué opinas al respecto? Preguntó el director de la fundación. Quisiera que devolvieras el Imagine Breaker y al grupo originario de mi dimensión, exigió el superintendente. No puedo. Primero, todavía lo necesito, y aunque no lo necesitara, él está, primero, fuera de tu alcance, y segundo, no tenemos forma de abrir una brecha dimensional entre nosotros. Estoy seguro de que tienes un don, con tantos artefactos. Y de cualquier manera que pueda venir a tu dimensión, no olvides lo que puedo hacer, no me vengas con eso. Ambos sabemos que no puedes hacer nada aquí. Me aseguré de eso, me aseguré de que los de tu especie dejaran de interferir, y no soy el único que protege mi dimensión de esa manera. Y no, actualmente no poseo mi cuchillo cortamuros dimensional ni ningún otro artefacto similar. Ambos permanecieron en silencio. Y no sé dónde está tu maldito grupo, añadió el administrador. Ya veo, te agradecería mucho que los encontraras y me los devolvieras. Si además pudieras devolverme el Imagine Breaker, te lo pagaría con creces. Y no los confundas si quieres, aquí tienes sus identidades, declaró el líder de Ciudad Academia, enviándole un archivo al otro hombre. Veré qué puedo hacer, adiós, dijo el administrador, interrumpiendo la conversación. Adiós. Y con esas últimas palabras, se cortó la comunicación, dejando al administrador solo en su gran despacho. Se quedó en silencio, antes de escribir en su teclado, abrió un archivo que mostraba la identidad de los ciudadanos de la academia extraviados, en su monitor. Tarareó mientras revisaba sus archivos, Misaka Mikoto, Tsuchimikado Motoaru, Accelerator, etc., muy interesante, pensó, sabía que todos eran igualmente peligrosos juntos e incluso por su cuenta. Particularmente los Espers. Su interés se despertó cuando vio el archivo de Optimus, una amplia sonrisa dividió su rostro. Bueno, eso fue interesante. No había visto a un dios mágico desde hacía mucho tiempo, desde que, volvió la vista hacia un gran armario, dio un paso y luego otro y otro hasta que estuvo cerca del mueble. Lo abrió y tomó un paño morado, de él cayó un Gladius, se inclinó y lo cogió, sintiendo algo que lo atravesaba mientras lo hacía. El templo estaba a punto de derrumbarse. Un joven con placas fue aplastado bajo una piedra, otro fue agarrado por una enorme pinza. Una mano se extendió y se impulsó. La otra mano tomó el Gladius.
El calor familiar lo recorrió. Finalmente, al ponerse de pie, se tambaleó antes de que una fuerza invisible lo empujara hacia atrás por segunda vez. Yacía despatarrado en el suelo cuando lo vio emerger de las sombras. Era alto, no era humano, tenía cabeza de cocodrilo, tenía cuerpo humano de una forma enfermiza y retorcida. Habló. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir aquí después de tantas advertencias y tantas muertes? He tolerado por ahora tu insensatez y terquedad, Altus Caleste Consiliarus. Pero ahora mi paciencia se agota. Muere ya. Declaró la cosa que lo señalaba mientras un torrente de cocodrilos y agua se dirigía hacia él. Sorprendentemente, sonrió, y pronto la inundación cesó. Los cocodrilos se detuvieron y se retiraron a las profundidades del templo. El dios mágico cayó de rodillas, llorando de dolor. No. Me he adaptado. No. ¿Por qué? El grito de dolor del dios recorrió el templo mientras el joven se ponía de pie, sacudiéndose la armadura. Verás, nosotros los humanos siempre encontramos una forma de detener a los de tu especie, siempre lo hacemos, dijo. No te burles de mí, eres tan humano como yo, gruñó la cosa. Mi punto de vista, un punto de vista simple, pero creo que soy más humano que un imbécil con cabeza de cocodrilo. ¿Ves? Te has metido en eso. Dijo, haciendo girar su gladius y señalando la entrada, donde había una máquina enorme, del tamaño de un edificio. Era blanca y aerodinámica, futurista a todas luces. Esos son señora, o anclas de realidad de Scranton, y adivina qué, cancelan tus poderes, qué bien por nosotros. Fue muy difícil conseguirlos. El tiempo no es una amante bondadosa. Así que ahora te haré hablar, dijo, poniendo su gladius en la garganta del ser. El administrador negó con la cabeza. Tenía trabajo que hacer. Guardó el equipo en la tela y cerró la puerta, volviendo a su escritorio y computadora. Allí abrió otro archivo, este de una grabación de una cámara de seguridad en Japón, en un bosque nevado. Se veía a un grupo de 11 personas, todas llenando el archivo de Crowley. Sin embargo, parecía haber tensión en el grupo. Uno también parecía estar fuera de servicio mientras los magos, como estaba previsto, no podían hacer nada. Sonrió con picardía y envió un correo electrónico cifrado. A por ellos. Cualquiera. Bajas civiles aceptables. Bajas clon aceptables. Intentar primero una solución pacífica. Protocolo IP2 iniciado. El correo electrónico fue enviado. El administrador sabía que sus órdenes se cumplirían con eficiencia, sabía que sabían qué hacer. Finalmente, buscó un archivo en su escritorio, hablando del Imagine Breaker. Había llegado el momento. Envió un correo electrónico más. Comienza la operación Orfeo Z. Se quitaron los trajes mientras la ciudad dormía. El negro y el gris se fundían con el entorno. Escalaron la pared, abrieron las persianas automáticas, abrieron la ventana y entraron en la habitación sin hacer apenas ruido. ¿Puedes usar las cámaras? Sí, déjame, solo, hacer, eso. Sacó su teléfono y en la pantalla se veía la habitación en la que se encontraban. Sin embargo, la cámara no los grabó y solo mostró una habitación desierta y oscura. Desactivando camuflaje. El aire se onduló a su alrededor y, poco a poco, la cámara mostró su pied. Hace mucho tiempo que no hacemos eso, maldita sea. Vamos, eso fue hace apenas 6 meses, Ed. Sí, Matt, dijo Edward. Busca a la esposa, rápido, dijo Matthew. Sin embargo, ambos se quedaron paralizados al oír un clic a sus espaldas y la luz inundó la habitación. Se giraron lentamente y se encontraron con una niña, que ni siquiera tenía 10 años. Llevaba un pijama rosa con un alegre unicornio. Se frotó los ojos con cansancio y preguntó con la dulce inocencia de los niños. ¿Son ustedes Papá Noel? Preguntó. Pensé que solo había uno. Y que solo venías en Navidad. Su tono se volvió cada vez más emocionado. Mamá tiene que ver esto. Hizo un puchero. Pero no está. Siempre vuelve tarde, como papá. Sin embargo, pronto se animó. Pero llegará pronto. Me levanté solo para verla esta noche, se va a sorprender mucho de verte. Luego dio un paso atrás, examinando a los dos agentes, todavía petrificada. Vas vestido de forma rara, rió. Creía que los Papá Noel vestían de rojo. Vestían de forma extraña. Un traje negro y gris ajustado los cubría de pies a cabeza. Sus ojos estaban cubiertos por un cristal unidireccional, y sus rodillas, codos e ingles por finas placas de armadura. Edward pronto reaccionó y habló. Somos Papá Noel, y bueno, vinimos con un regalo tardío para ti y tu madre. ¿Cuándo regresa a casa?
Preguntó, indicándole con la mano a Mateo que se callara. En 5 minutos le diré que estás aquí. Ay, no. Es una sorpresa. Nos quedamos aquí, vamos con tu madre y le decimos que hay una sorpresa para ella, ¿de acuerdo? La niña asintió rápidamente y se dirigió hacia la puerta, no sin antes hacer una última pregunta. ¿Por qué nos das un regalo? Para disculparte, ya verás más tarde. Dijo Edward mirando hacia abajo. Cuando la muchacha se fue, Mateo habló furioso pero discretamente. ¿Qué demonios? ¿Qué haces? Preguntó furioso su amigo. No te preocupes, déjame apagar la luz. Con un simple toque en su teléfono, la luz se apagó, las gafas de visión nocturna de su traje aún les permitían ver como si fuera de día. Un coche aparcado. De él salió una mujer, con el pelo revuelto y ojeras formándose. Al menos era fin de semana, se consoló. Y tenía ese vídeo monísimo entre 0 y 999. Sabía que estaba prohibido, pero qué monada. Algo que la distrajera de las cosas guardadas allí. Estaba segura de que a su marido también le gustaría. Qué lástima no poder enseñárselo a su hija. No podía meterla en esas cosas. Por eso la protegía tanto. Lentamente, abrió la puerta, con cuidado de no despertar a su hija. Por desgracia, parecía inútil, pues la pequeña la esperaba. Su hija, Diana, saltó a su cintura, rodeándola con sus bracitos mientras gritaba mamá. Abigail contuvo una sonrisa. Estaba conmovida por las acciones de su hija, pero era demasiado tarde para levantarse. Estaba a punto de regañarla cuando ésta salió corriendo. Mamá. Mamá. Ven conmigo. Abigail arqueó una ceja. ¿Qué podría ser tan emocionante para su pequeño tesoro? Sonriendo, siguió a Diana, curiosa. Llegó a la oscura sala de estar, y entonces lo vio. La ventana abierta. Estuvo a punto de gritar, pero ya era demasiado tarde. La luz se encendió. Una mano enguantada le tapó la boca, otra la sujetó por la cintura y los brazos. Diana recibió el mismo trato. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Abigail logró ver bien a sus agresores. Vestidos con trajes oscuros y ajustados, su siniestra visera se clavó en su alma aterrorizada, y entonces todo lo que vio fue oscuridad cuando algo la golpeó en la nuca. Y frío. Húmedo. Abrió los ojos, parpadeando y lanzando miradas de pánico a través de la habitación. A oscuras, con solo una lámpara parpadeante iluminándole el rostro, se dio cuenta de que tenía los brazos esposados a una silla de hierro, la boca amordazada y un dolor sordo en la nuca. De entre las sombras emergió uno de los agresores. Su visor reflejaba su rostro aterrorizado, y no era agradable de ver. Se inclinó, rozándole las mejillas, no con la mano, sino con un cuchillo ensangrentado. No dijo nada mientras rozaba lentamente sus pómulos, antes de llegar a su ojo. Una voz aguda lo detuvo. «Para», ordenó a otro, saliendo de la sombra. «No querríamos arruinar una cara tan bonita, ¿verdad?» Sin decir palabra, M se retiró a las sombras, pero podía sentirlo. Con suavidad, una mano se acercó y le quitó la mordaza. Tosió, escupiendo la saliva acumulada y sintió que un pañuelo le secaba el líquido. «Hola, soy E. Lamento mucho secuestrarte así, pero ¿sabes algo sobre la Fundación SCP?» Preguntó E. Abigail sabía que era mejor no decir que sí y mintió, pero su reacción inicial, con los ojos muy abiertos y el miedo, le permitió a su interrogador saber la verdad. ¿De verdad sabes de ellos, investigador? No respondas, tu cara lo dice todo. ¿Eh? ¿No te esforzaste mucho en contrainterrogar? Inclinado cerca de su rostro, susurrando con voz melosa. Solo buscamos información sencilla y breve. ¿Sabes algo sobre SCP-0000? Sí, jejeje. ¿Dónde está? ¿Qué aspecto tiene? Preguntó tragando saliva. Abigail intentó parecer segura delante del interrogador. Nunca lo he visto, solo he oído rumores. Eso es todo. Suspirando, llamó a su compañero. Metro. Se encendió otra luz, mostrando a su hija, a pesar de estar restringida, con M detrás de ella, con su cuchillo negro en la mano. Abigail se retorcía contra sus ataduras y gritaba desesperadamente, exigiendo que la soltaran. Una bofetada la hizo callar. Sabes que hay destinos peores que la muerte. Dinos lo que sabes al respecto. La rodeó como un tiburón. Y te liberaremos. A ti y a tu hija. Abigail se sintió abatida. Tenía una opción. Sabía que si se lo contaba, podría causar muchas muertes. Pero, por otro lado, se encontró con la mirada de su hija. Asustada, suplicando ser salvada.
Su mirada se dirigió hacia arriba, solo para encontrarse con la inquebrantable visera negra de M. Te lo diré. Pero no puedo decírtelo todo. Tengo una orden de censura. Puedo saltarme la ley con información indirecta. Toma mi teléfono y abre los vídeos. La contraseña es 070509. Tomó su teléfono, lo revisó y encontró el vídeo de Touma y 999. Entonces este es SCP-0000. ¿Y dónde se encuentra? No puedo decírtelo. Es información directa. La orden de censura me lo impide. Muy bien, ¿es el sitio 01? Responda afirmativamente a todas las siguientes preguntas. Sí. Sitio 02. Sí. Sitio 03. Esto continuó hasta que, finalmente. Sitio 19. ... Detrás de su máscara, Edward sonrió. Sitio 19. Será difícil, pero estoy seguro de que podemos lograrlo, dijo, dirigiéndose a Mateu, quien asintió. Ya sabes dónde está ubicado. No, le creo, esta información sería excesiva para un simple investigador. Gracias por responder a nuestras preguntas. ¿Vas a liberarnos a mi hija y a mí? Preguntó esperanzada. Por supuesto. Dijo liberando sus ataduras presionando un botón. Sal por ahí, te daremos un amnésico antes, dijo mientras se me soltaba a Diana, quien corrió hacia su madre, acurrucándose en sus brazos. Consolándola en sus brazos, Abigail dejó que Diana llorara en su pecho, frotándole la espalda y susurrándole cosas dulces. Y las llevaron a una puerta que abrieron y entraron en una habitación. Ella las siguió. Entró en otra habitación oscura, y cuando la habitación se iluminó, gritó. Filas de esqueletos cubrían la pared y sangre seca decoraba las paredes. Pero todo esto, su miedo, su amor, sus sueños y la aplastante sensación de la realización, todo terminó, como su vida. La bala le destrozó el cerebro, acabando con ella rápidamente. Diana gimió con más fuerza mientras su madre caía al suelo, sin vida, dejándola caer. Fue hacia el cadáver de su madre, sacudiendo el cuerpo sangrante, deseando y rogándole que se levantara. Sacaron el cañón de una pistola, apuntando a su rostro asustado. Lo siento, te involucraste en esto. Se apretó el gatillo y otro futuro fue arrebatado, otra vela fue apagada. Edward y Mateu abandonaron la habitación, dejando cuerpos en llamas. La oscuridad volvió a cobrar su merecido. Un hombre corría por un pequeño pueblo, se refugiaba tras un autobús y derribó a un enemigo. Su bala dio en el blanco. Salió de su escondite, entró en una casa y subió las escaleras. Allí vio al último enemigo bajo el balcón. Saltó y, girando en el aire, dio una vuelta completa antes de dispararle al último oponente en la cabeza, sin siquiera apuntar. La Spetsnaz ganó. Anunció la voz del juego. Reclinándose en su silla, LS tomó un sorbo de una lata de refresco y se rió mientras muchos jugadores enemigos lo acusaban de hacer trampa. Buenos novatos, ¿no? Respondió el bibliotecario jefe. Salió del juego y se levantó de su silla, llevándose su bastón. Caminó por el tortuoso callejón de la biblioteca, disfrutando de la vista de los transeúntes. Algunos leían en las estanterías infinitamente altas, a las que se accedía mediante plataformas flotantes. Otros simplemente charlaban, se relajaban o realizaban actividades inalcanzables para la humanidad. De repente, LS desapareció entre una nube de humo. Había presentido algo. Llegó a una pequeña habitación donde se encontraban dos hombres lobo maltratados y un GL herido. ¿Qué demonios? GL, tío, ¿qué te ha pasado? Kendrick, Jordan. ¿Eres tú? Preguntó LS, frenético. Sin decir nada, GL le entregó las dos piedras brillantes. Estrellas gemelas. Dime qué pasó primero. Ataqué al espectro, uff. Llegó la UIU, los atacó a todos, uff. Me dispararon, logré teletransportarme, conseguí la piedra, dijo GL apretando los dientes. Maldita sea, vamos a curarte, dijo, dándole golpecitos en la pierna con su bastón. La herida se regeneró rápidamente. Dejaré que se cambien, dijo LS a los hombres lobo, quienes asintieron y entraron en una habitación contigua. LS observó a GL mientras sus ojos parpadeaban y se quedó dormido, con la herida curada. Furioso, LS levantó la vista. Realmente tenías que escribir eso. Acusó. La nieve crujía bajo los pies de Misaka Mikoto. La sintió derretirse y humedecerse los pies. Su aliento dejaba escapar una ligera neblina de su boca. Su ropa, inadecuada para un ambiente tan frío, no la protegía del gélido ambiente. ¿Quieren hacer una pausa? Haré una fogata, les gritó a sus compañeros.
Otinus estaba sobre su hombro, incapaz de flotar con su lanza. Curiosamente, parecía haber aumentado ligeramente de tamaño. Detrás, Steel y Kanzaki se arrastraban en la nieve. Kanzaki temblaba por su atuendo, mientras que Steel parecía resistir mejor el frío. En el centro, Tsuchimikado se había cerrado la camisa. Su aire de confianza se había desvanecido por completo. Al final de la columna estaban dos hermanas, apoyando al otrora poderoso acelerador, y cerrando la marcha estaban las tres últimas hermanas, con sus rifles listos. No es necesario, tenemos que seguir adelante. Respondió Kanzaki, a pesar de temblar. Misaka asintió y continuaron adentrándose en el bosque, mientras las sombras se hacían cada vez más presentes, el ruido del bosque, tan raro como lo eran durante el invierno se detuvo por completo, solo se podía escuchar la nieve cayendo y el crujido de las botas. Algo no está bien, dijo Tsuchimikado, el espía rubio expresando el pensamiento del grupo. Se detuvieron, formando un grupo compacto, listos para afrontar lo que pudiera suceder. Se oyó un crujido, y de él salió gente. Eran una docena, vestidos con largas batas blancas y máscaras de gas blancas conectadas a un tanque a la espalda. Parecían no llevar armas, pero el grupo no pudo evitar sentir desconfianza. Otro hombre salió del bosque, este con traje blanco y corbata roja. Llevaba el rostro descubierto, dejando ver su cabello oscuro peinado hacia atrás con una mecha roja a un lado. En su hombro había una libélula escarlata. Su expresión era pacífica y confiada, pero el grupo sabía que no era así. Hola, soy Leoge, ¿podemos hablar?